Nuestra invitada es quizá la primera directora de cine feminista de nuestro país. Autora del mejor documental político de la historia de nuestro cine, Después de, es una mujer imprescindible para entender el cine y la historia política de España. Hoy conversamos con Cecilia Bartolomé. Cecilia Bartolomé, bienvenida. Muchas gracias, yo encantada de estar aquí. A mí me gusta siempre preguntar por la infancia. Aunque naciste en España, yo sé que te criaste en Guinea Ecuatorial, con una familia muy vinculada a la educación. Ahí me han contado que tu padre era conservador, pero se había educado en la Institución Libre de Enseñanza, tu madre era profesora. ¿Qué recuerdos tienes de esa infancia en un contexto de franquismo colonial? Para mí fue una época, reconozco que maravillosa, viviendo en un ambiente, digamos, de injusticia, si se quiere, pero el mundo colonial era totalmente distinto de la España gris y terrible de aquellos años de la posguerra, los años 50, finales de los 40 y los 50. Mis padres eran dos personas, efectivamente, católicas, conservadoras, pero, digamos, absolutamente progresistas en el terreno de la mujer. Y esto para mí fue muy importante. En todo momento mi padre y mi madre eran iguales ante todo, tenían sus mesas de despacho frente a frente y nos educaron exactamente igual a las hijas que a los hijos. Todos teníamos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y esto además con un gran respeto hacia todas las ideologías, hacia todas, aunque ellos fueran como muy digamos, de derechas, por decirlo de alguna manera, y muy conservadores, pero en el fondo eran muy progresistas en cuanto a la educación de las mujeres y en cuanto a las responsabilidades y en cuanto al respeto. En cuanto al respeto, por ejemplo, mi padre no toleró nunca que hubiera el más mínimo maltrato hacia los africanos. De hecho, los alumnos que él tuvo ahora a veces se reúnen con la embajadora de Guinea Ecuatorial para comentar cosas todavía de mi padre, siendo un señor, digamos, católico, apostólico, romano y muy conservador, pero todos sus alumnos africanos le siguen queriendo mucho y todavía nos reunimos para que ellos recuerden a mi padre. O sea, esa dualidad de que puedes ser de una ideología o de una religión que a lo mejor no compartes, pero que luego reconoces que fue respetuoso con todo y que ahora mismo los africanos que estuvieron con él, a él y a mi madre, los siguen tratando con mucho cariño. Y yo tengo que agradecerles la educación que nos dieron, igualitaria por completo entre los chicos y las chicas. Me han contado que antes de llegar a Madrid, a la Escuela de Cine, tienes algunas experiencias en Guinea, en el teatro, en la radio. Háblame de esas primeras experiencias antes de llegar a la Escuela de Cine en Madrid. Las experiencias empezaron mucho antes, empezaron ya en el primer viaje en barco que hice a Guinea Ecuatorial, donde decidí montar una función de teatro, tendría yo 9 años o algo así, y la hice muy bien, me representé una función, dirigí con los niños del barco, y aquello me descubrió también mi faceta de productora, no solamente de directora, porque la primera representación se hizo cobrando una peseta de entrada, pero después descubrí que aquello no se ganaba lo bastante, y entonces le hicimos en el salón de música, la segunda, invitando al capitán, a la tripulación y a todos los ricachones del barco. Entonces luego pasamos la bandeja y sacamos 10 veces más dinero que mandamos a las misiones, pero que aquello fue mi primer experimento como directora y como actriz también, claro, interpretaba un cuento infantil. Y luego hice un número de payasos con 2 gemelos que eran muy trastos, o sea, monté todo un espectáculo, un show en el barco, y realmente tendría yo como 8 o 9 años y ya descubrí mi vocación por ese lado, vamos. Cuando llegas ya a Madrid, yo sé que no fue fácil convencer a tu familia de que te dejaran estudiar cine y estás un tiempo simultaneando otros estudios con los estudios de cine, y tampoco tenía que ser fácil ser mujer en una escuela muy ideologizada por la izquierda, con mucha gente vinculada al Partido Comunista, pero donde tengo entendido que salisteis solamente 3 tías graduadas de allí, Pilar Miró, Josefina Molina y tú. Háblame de ese ambiente en la Escuela de Cine de Madrid. Bueno, yo descubrí el machismo con la izquierda. Realmente yo me había criado en África con una igualdad de derechos, bueno, con muchos más derechos que los negros, esto hay que decirlo, pero me había criado sin ningún tipo de problema por ser mujer.
Y yo descubrí la problemática como mujer en la Escuela de Cine de Izquierdas, precisamente, donde al principio me preguntaban siempre que por qué yo estaba haciendo dirección de cine, y les decía pues por lo mismo que tú. Y bueno, tengo que decir que al final me respetaron bastante. Josefina Molina tuvo la suerte de venir arropada por un grupo era mayor que yo y tenía un grupo de amigos y de colaboradores de Cineforum y tal desde Andalucía. Y ya tenía un poco de amigos, pero es que yo llegué sola, una loca carioca que venía, me llamaban la camerunesa, entonces llegué sola desde África, muy joven, y diciendo que yo, vamos, me comía el mundo, que iba a ser directora de cine. Me costó mucho que se me respetara, pero tengo que reconocer que cuando acabamos, mi película fue censurada, tuve muchos problemas y todos mis compañeros me apoyaron muchísimo. Al final, realmente, casi me convertí un poco en líder de todo el grupo mío. Y eso, bueno, tengo que agradecérselo mucho a mis compañeros el apoyo que tuve finalmente, aunque me recibieron de uñas. Antes de preguntarte por Margarita y el Lobo, que es una película de culto y de referencia, te quiero preguntar por un corto que fue muy polémico también, Carmen de Carabanchel, que haces una especie de parodia de Carmen de Bizet, atreviéndote a tocar un tema que sigue siendo polémico hoy en día, pero que entonces era intocable, que es el aborto. Háblame de esta experiencia cinematográfica, cómo se recibió, qué pasó. Esto empezó porque yo estaba embarazada, estudiando y embarazada, y entonces yo estaba muy contenta con mi pareja y esperando un niño, pero a mi alrededor, en el barrio que vivía en aquel momento, que era Carabanchel, vivían mi vecina, una angustia de que cada vez que se tenía una relación sexual acababa teniendo un hijo y llevaba 4, iba para el 5º, y entonces no sabía qué hacer. Probaban con pruebas terroríficas de sistemas abortivos tremendos o bueno, intentando no tener relaciones sexuales. Bueno, aquello era una especie de infierno lo que veía a mi alrededor. Y yo, que era muy cría, muy joven y muy tonta, decía, pero bueno, si es estupendo tener un niño. Y bueno, yo ni estaba casada ni nada semejante, pero yo con mi pareja, pues tan contentos de que íbamos a tener un niño. Y entonces el contraste entre mi punto de vista tan optimista y ver a mi alrededor el drama que aquello estaba significando, me dio la idea de hacer esa práctica para la práctica que se hacía de fin de carrera, de fin de curso, una práctica, un cortometraje de 15 minutos aproximadamente, era lo que... Y entonces, me la suspendieron, claro, pero me interesó muchísimo hacer esa película porque estaba contando una realidad, pero bueno, yo tengo un puñetero sentido del humor y me lo tomo todo un poco por el lado grotesco, siempre veo el lado grotesco de las cosas. Tierra de promisión. ¡Agárrate! Pero mujer, Y dale. Qué pesado yo eres. creo que hoy ya no hay peligro. Que no. Adiós, cielo. Es que esto ya no hay quien lo aguante. Que no, Juan. Lo mismo decías cuando era otoño. Ahora que están todos tirados, no vamos a meter la pata otra vez. Pero entonces, ¿qué quieres que hagamos? Entonces quizás les molestó de que un tema tan serio lo tocara con una versión bufa de la ópera de Bizet, de música de fondo y de esta manera. Pero bueno, yo es que respetaba mucho a mi maestro Berlanga. Y yo creo que con el humor se pueden hacer las cosas más serias del mundo y además que encima sean divertidas y que la gente, y darles el mensaje, darlo envuelto siempre en el humor y envuelto en algo grato que no resulta antipático de ver, y eso ha sido, lo aprendí, ya te digo, de Berlanga, de mi maestro. Y también, de cierta forma, el esperpento de Valle Inclán. O sea, para mí Valle Inclán y el estilo esperpéntico es lo que me gusta. En el fondo, las cosas más serias me gusta tratarlas de la forma más brutal, más esperpéntica e incluso con el mayor humor posible. Si no tenemos un poco de humor en la vida, para mí me pasaría horrible. Además, sin ese tipo de estética, digamos, no se pueden afrontar los grandes problemas. Sí. Es decir, lo de los espejos cóncavos es una manera de entender lo que significan los héroes clásicos. Tu ópera prima, después de esta experiencia, en la que no dejas títere con cabeza y poco menos que casi te tienes que exiliar, fue al final, por lo que he leído, un exilio interior en el que te tienes que dedicar a la publicidad. Sí. La versión esta fue una obra de
que yo había leído francesa, y entonces la llevé al terreno español, pero era una historia simplemente de la relación de pareja. La problemática de la mujer. La verdad que era un poquito, digamos, seria la novela, aunque tenía cosas de humor. Yo hice una versión totalmente enloquecida, musical. La única cosa que se me ocurrió es que para contar las vicisitudes de pareja, de la relación hombre-mujer y las Hablamos de relaciones Margarita de y el lobo. ¿Se dan ustedes cuenta de que el vínculo del matrimonio es sagrado y que no puede romperse? Sí, pero si se rompe. Nunca. Ni el adulterio ni el abandono del hogar pueden deshacerlo. De verdad, no cabe la reconciliación. Mire, señoría, el trámite de reconciliación ya está hecho. Se dan cuenta de que no podrán volverse a casar y que usted, como culpable, perderá los derechos a los bienes gananciales. Mire, señoría, lo único que quiero es que me dejen en paz. En cuanto a mi vida, compréndalo, es cosa mía. Cosa suya y de Dios, no lo olvide. Lo llevé al musical porque me parecía que para ver el contraste de relación, por ejemplo, se cantaban a ritmo de bossa nova. Lo mejor que hay en ti, le decía el hombre al ritmo de bossa nova, es que eres una mujer, y ella decía, sí, lo mejor que hay en un hombre es que es un hombre, lo mejor de una banana es que es una banana, y lo mejor de las ostras es que son ostras. Y así empezaban en un musical en bossa nova, y entonces todo llevaba este ritmo. Bueno, la película, en aquel momento ya la censura aparentemente se había abierto, y se aprobó y pasó la censura, pero cuando pasó la censura de la Escuela de Cine, pero cuando pasó a la censura oficial se montó un guirigay muy gordo, la secuestraron, intentaron destruirla, y salvó la destrucción de la película el millonario Juan Huarte, que la había visto, que quería hacerla en largo, que hacía cine también, tenía una productora, y la salvó de ser destruida. Y gracias a eso existe la copia, porque los censores de la época montaron absolutamente en cólera. Y además hay una cosa que quiero contar porque es muy divertida, por parte de la censura franquista. Había un jesuita entre los censores y montó en cólera ante una escena en la cual la mujer, la protagonista, mandaba con estas palabras a tomar por culo a su amante. Dice que para eso se vuelve con su marido, que era de derechas, y me dice que esa escena era impresentable. Y yo le dije, oye, perdona, esta señora, digamos, manda así como unas palabrotas gruesas, manda a su amante a tomar por saco, y dice que para eso vuelve con su marido, que es procurador en las Cortes españolas. La escena es absolutamente, digamos, ortodoxa, ideológicamente y religiosamente. No hay ninguna pega, y la respuesta es la mejor respuesta que me han dado nunca. Es que una mujer, me dijo el jesuita aquel, una mujer no puede decirle a un hombre, a un tío así, las cosas que ésta le dice, cualquiera que sea su ideología. Esto me parece lo mejor que se me ha dicho en mi vida. Totalmente, totalmente, porque además el enfado y el inconsciente muestra la verdad. La verdad, sí, le molestaba el que se ofendiera y se le dijera palabrotas, insultar al marido. Se muere Franco, digamos que empieza a haber una mínima apertura. Te quiero preguntar por el origen de un documental. Hablábamos antes de empezar la entrevista que a mí me parece el mejor documental que se ha hecho en el cine de nuestro país, menos conocido de lo que debiera, que es después de... Hay un link con uno de los documentales más famosos en la historia del cine, La batalla de Chile, de Patricio Guzmán. ¿Cuál es la idea, cómo empieza el trabajo que haces con tu hermano para hacer después de...? Empieza porque mi hermano había rodado con Patricio Guzmán La batalla de Chile como coordinador sociológico y tal, estuvo todo el rodaje y vivió todos los avatares. Entonces, cuando estaba en Madrid él, entonces digamos que estábamos preparando guiones, escribiendo y tal, y pues nos pasábamos todo el tiempo hablando de lo que pasaba en el país. Y al final dijo mi hermano, ¿y qué estamos haciendo aquí sentados en la mesa de despacho inventándonos historias de mentirijillas cuando nos estamos hablando todo el rato de la problemática, de lo que está ocurriendo en España en estos momentos? Vamos a echarnos a la calle. Y dije yo, pues es verdad, vamos a echarnos a la calle. Y
Y así, impulsivamente, cerramos el escrito y levantamos de la mesa de despacho y empezamos a intentar ver cómo podíamos arrancar. ¡León, por su liberación! ¡Castilla! ¡León, por su liberación! Que hoy día 29 de abril, toda la Castilla entera se rinda ante estos tres héroes que por defensa de ella prefirieron que les cortara la cabeza. ¡Viva Castilla! Lo primero fue decir, bueno, ¿y por dónde arrancamos? Y nos enteramos de que en Villalar de los Comuneros había una concentración y que era una cosa muy original, que era celebrando tal, que era una fiesta popular, política, politizada, y que había a veces problemas y tal, y dijimos, pues nada, coger una cámara e ir a rodar allí. Y así empezó y nos quedamos tan fascinados con todo lo que ocurrió allí en Villalar que ya seguimos por ese camino. Rodamos varios rodajes tentativos porque no teníamos dinero prácticamente. Háblame de la financiación porque me han contado que tiene su gracia la financiación, sí, que conseguisteis engañar a algunos sectores de extrema derecha para que os financiaran, que hicisteis una boda para conseguir la dote de la novia y meter dinero en la película. Sí. ¿Cómo es esto? Pues rodamos unos rodajes tentativos de estos que se hicieron con dinero de mi hermano o mío o tal, pero había que meterse a fondo con la película y entonces hacía falta dinero. Y uno de los colaboradores nuestros, que era chileno, que había estado con mi hermano también en la batalla de Chile, vivía en pecado con una chica española muy maja, que figura como productora ahora de la película, como productora, y entonces el padre estaba desesperado porque, digamos, no se casaban. Porque vivían en pecado. Y entonces claro, le prometió a la hija que si se casaban por la iglesia, que entonces él les daba una dote de 600.000 pesetas de aquella época. Que era mucho dinero. Y entonces nosotros le dijimos, oye, por favor, Aurora, hacedme el favor, casaros, hacednos el favor, porque con esto ya podemos continuar el rodaje. Dijeron, bueno, pues venga, vale. Y entonces se casaron por la iglesia. Siguen casados, son muy felices, tienen una hija maravillosa, ¿eh? O sea que no hicimos unos desgraciados, pero luego nos quedó siempre un poco el remordimiento a ver si habíamos tal. Pero no, estaban muy enamorados, se querían mucho y aceptaron casarse por la iglesia para que el padre soltara las 600.000 pesetas y con esas ya pudimos continuar los rodajes tentativos que nos llevaron a que ya con un material rodado y montado conseguir que Suevia nos financiara el grueso de la película. Lo de Suevia fue también pues porque se habían hecho unas películas de Summers, también de Cinema Verité o algo así, y pensaron que aquello podía funcionar. Ahora, la Suevia de aquella época era una oficina donde el periódico que se leía, que estaban todas las mesas, era el Alcázar. Pero había un tipo allí que era un tipo bastante inteligente y que era distinto y tal, y dijo, no, oye, pero esto puede funcionar, esta película vuestra. Y total, que con un grupo más bien de una derecha bastante derechona, pues nos financiaron la película. O sea que esto fue... Pero vamos, hay muchas anécdotas y muchos incidentes. Yo quiero preguntarte por algunos. Hay algunos, yo qué sé, la señora esta del Valle de los Caídos, que después se ha hecho famosa en las redes sociales y en YouTube, pero hay más. O sea, cuéntame incidentes, avatares en el rodaje, porque además me han contado que, claro, vosotros os disfrazabais en función de lo que rodabais. Si ibais a rodar en el mitin en Las Ventas de Fuerza Nueva, pues ibais vestidos como jóvenes de extrema derecha. Si ibais con pegatinas, con pegatinas, todos de pegatinas de Fuerza Nueva. Con los hijos del agobio en el puente de Vallecas, pues ahí ibais también más gualtrapas. Cuéntame un poco esta intrahistoria. Sí. Mi hermano, con su experiencia de la batalla de Chile, había sacado que había que hacer como Mao, de un pez en el agua, camuflarte siempre. El activista. Sí, el activista, sí. Entonces esta consigna estaba obligada en el rodaje. Éramos un equipo muy pequeño, nunca más de 4 personas. En general el cámara, el sonidista, mi hermano y yo, y a veces si venía alguien de apoyo, de ayuda, de producción o de algo. Los que cabíamos en un coche, claro. No podíamos tener más gente. Entonces la cuestión consistía en esto, es decir, no teníamos que hacer un juicio de valor en absoluto de lo que íbamos a rodar. Por supuesto, no podíamos comulgar con la ideología de lo que teníamos enfrente, o sí, pero no tenía que notarse para nada. Teníamos que actuar con absoluta, no digo objetividad, la objetividad perfecta es imposible, pero sí con el máximo respeto.
Entonces, dijera lo que dijera, estuviéramos de acuerdo o no con el que teníamos enfrente, había que tratarlo con el sumo respeto y escuchar sus razones siempre. O sea que esto fue una norma que se dio al equipo y que pasara lo que pasara y dijeran lo que dijeran, aunque dijeran las mayores barbaridades, teníamos que respetar lo que decía esa persona. Y fue una máxima que nos vino muy bien en todo el equipo, en todo el rodaje, porque verdaderamente la gente respondió muy bien. Yo creo que eran conscientes de que estábamos escuchándoles con seriedad y con respeto, aunque estuvieran diciendo las barbaridades de la señora del final de la primera parte, de la señora esta que nos persiguió por todo el valle, esto como anécdota, nos persiguió por todo el Valle de los Caídos. Habíamos estado rodando entrevistas, caía ya la tarde, no había casi luz, y aquella señora estaba empeñada en que quería hablar, como vimos que estaba como una cabra la pobre señora. Entonces dijimos, no la podemos poner a hablar porque esto va a dar una imagen muy mala. Estábamos rodeados de fachas por todas partes y decíamos, oye, que es que nos pueden correr aquí a gorrazos, vamos, o sea, como vean que estamos entrevistando a esta señora. Y nos negábamos, hasta que a la caída de la tarde ya se acercó ya de otra vez, que quiero que hablar porque tengo una sobrina mía que vive decíamos que éramos la televisión belga, por cierto, y tengo una sobrina en Bélgica, una hija en Bélgica que quiero que me vea, que estoy aquí, que estoy hablando y tal. Y entonces se acercaron un grupo de chicos de Fuerza Nueva o de Falange, no recuerdo, de extrema derecha, y nos dijeron que por qué no permitíamos hablar a esta señora. Y les dijimos, oye, ¿no ves que está un poco excitada y que puede dar una imagen? Lo dijimos claramente, puede dar una mala imagen de vuestro movimiento y tal, de vosotros, de vuestro grupo. Entonces dijeron, nosotros somos movimiento. Dije, bueno, pues de vuestro movimiento puede dar una mala imagen. Dijeron, no, es una mujer del pueblo y una mujer que quiere hablar con una mujer del pueblo, que no somos señoritos, que tenemos gente del pueblo que habla como el pueblo. Pues bueno, pues vale, pues que hable, y ahí está. O sea, que nos quedamos tan patidifusos que desde aquí no salimos vivos, porque con 2 dedos de frente que tenga a alguien... Nos sacan a esa señora. Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría, y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía. A mí me sorprendió esto de que la gente cuando quiere hablar, cuando tiene ganas de hablar de cualquier tipo de ideología y quieren decir y ven en una cámara delante, por lo menos en aquella época y en muchas otras ocasiones lo he visto, no les importa decir lo que sea delante de una cámara y no piensan un poco en el sentido del ridículo, por ejemplo, que tenemos los que somos ya un poco profesionales de esto, que tenemos miedo de... Pero es que eso es lo maravilloso, o sea, y eso es lo que yo creo que hace que después sea un documental vivo, que no envejece y que por el contrario adquiere un valor, por supuesto para los historiadores, pero para cualquier observador de la política actual. O sea, las primeras imágenes que vi del periodo de la transición española son los documentales estos, por supuesto, promocionadísimos por la televisión oficial de Victoria Prego, que es todo un relato. Es decir, es una construcción propagandística en la que se entrevista a los líderes que tienen clarísimo qué es lo que tienen que decir para imponer una visión de cómo fue aquel proceso. Es decir, es como la técnica documental que no deja ninguna decisión al espectador, se lo dan todo masticadito y hecho. Y eso además, digamos, configura un paradigma de cómo comunicar. Aquí de lo que se trata es de meterle al ciudadano el relato dentro. Claro, lo que hacéis vosotros es simplemente enseñar lo que hay a partir de figuras que no son dirigentes, que no tienen, digamos, un discurso preparado, ni son especialistas en comunicación política, ni hay una edición que vosotros hagáis necesariamente para condicionar una manera de entender las cosas, sino que es una estetización en el documental que permite al espectador asomarse a una serie de realidades hablando con gente normal. Claro, la autenticidad que tiene eso, el contraste que hay entre el relato oficial
sobre el periodo de la transición, que es un relato que solamente puede hacer gente muy importante, todos relevantes políticamente, relevantes en el periodismo. A esa ventana que vosotros abrís en la historia para que la gente se asome y vea cómo era el ambiente en la extrema derecha, el ambiente también en la izquierda, que no tiene nada que ver con lo que decían los dirigentes de izquierdas y con lo que los dirigentes de izquierdas han contado después, que una cosa es lo que ocurre y cómo interpretamos después los dirigentes políticos lo que ocurrió en aquel momento. Eso tiene un valor enorme. Yo recomiendo a todo el mundo ver esto porque en un contexto como el actual, de repente muchos debates de enorme actualidad ya se estaban produciendo ahí. Los debates feministas, lo que implicaba la izquierda catalana y la izquierda vasca en aquel contexto, Andalucía, el campo y la ciudad, o sea, temas que están ahora mismo en el centro del debate político, el campo, cómo aparecen en lo que vosotros hacéis sin estar encorsetados por el discurso oficial que te dice esto es una cosa que resolvieron entre Suárez, Carrillo, el Rey y Felipe González. Ese fue el partiprí nuestro, precisamente. Vamos a ir donde no están las cámaras. Vamos a ir porque el país no es esto que nos están contando. Y por ahí se nos ocurrió salir a la calle. Yo no tenía, en aquel momento, estaba escribiendo un guión normal, pero realmente el discurso que estábamos recibiendo no tenía nada que ver. Pero tampoco lo teníamos muy claro, es decir, nos parecía que no tenía nada que ver, pero tampoco lo sabíamos. Y al final fue la curiosidad, quizás posiblemente decir, oye, aquí está pasando cosas que no me casan, que no, el discurso que estoy oyendo, lo que yo oigo en la calle, lo que... oye, ¿por qué no cogemos una cámara y nos vamos a preguntar nosotros y a intentar averiguar qué pasa? Fue la curiosidad, realmente, el interés de decir, vamos a saber qué está pasando realmente. Yo no me estoy enterando de lo que está pasando con lo que me están dando por televisión, ni siquiera con lo que hablo. A veces cuando hablo con algunos amigos o con tal, veo que son cosas distintas, veo que... O sea, es una sensación de ahora quizás hay más información de muchos sentidos, de muchos caracteres muy distintos, hay más variedad, o sea que abres televisión y ves tropecientos mil canales y tropecientas mil opiniones, hablas en la calle con la gente y tal, pero en aquel momento había una televisión oficial y nada más, y no te enterabas de lo que estaba pasando realmente. Nos daban una versión que no casaba con las cosas. Fue la curiosidad, nos fuimos a la calle, no por heroísmo ni por ganas de hacer una gran película ni nada de esto, fuimos por curiosidad, para decir, oye, ¿por qué no hay testimonio de lo que están, de las cosas? Estamos viendo cosas de las que no hay testimonio. Y eso nos llevó la curiosidad y las ganas de dejar un testimonio de cosas que nos parecía que había que dejar testimonio porque veíamos que estaban pasando. O sea, con un valor enorme. Yo recuerdo que le puse el documental a mi padre. Mi padre y mi madre eran militantes antifranquistas, mi padre había estado en la cárcel, pero cuando lo vieron, mi padre decía, claro, yo sabía que estos mítines de Fuerza Nueva existían, pero yo no podía ir ahí. Entonces, de repente verles diciendo eso, o sea, fue como... Incluso para un protagonista de aquellos años, la impresión de ver al que conoces, pero al que nunca has podido ver en directo y has podido ver en su ambiente. Y he leído que cuando estrenáis el documental en Sevilla, estáis un poco preocupados porque la plana mayor de Fuerza Nueva va al estreno y, sin embargo, les encantó. Les encantó, nos invitaron a la Feria de Abril, o sea, les encantó muchísimo y solamente dijeron... no, fulanito, se ven el nombre, Penganito, que es que, mira que fue Bururro, mira que fue el que tiró las botellas de cristal y los cristales rotos en los de las manifestaciones, pero es que es un poquito exaltado y tal, o sea que nada, en la vuelta estuvimos con ellos, nos invitaron a la Feria de Abril y a la vuelta íbamos en el avión con el líder de Fuerza Joven en aquel momento, que era la sección joven de Fuerza Nueva, y hicimos muchos ajustes porque ninguno se quería sentar al lado y nos daba tal, pero encantador, no, por otro lado encantadores, nos invitaron, ya te digo, a la Feria de Abril, les había gustado muchísimo lo bien que salían ellos y lo bien que hablaba Charito, que entonces Charo Reina era de Fuerza Nueva, y Charo fue un personaje maravilloso, una tía maravillosa, en la cual le intentábamos explicar por qué ella era feminista y ella nos decía que yo no soy feminista. Vamos a ver, tú te pusiste en la plaza, pusiste 20.000 personas en pie en la Plaza de Toros con tu discurso. ¿Cómo que no eres? Esto es... tal, decía, hombre, y no se puso un tío, fuiste tú, dice, hombre, ¿por qué se va a poner un tío si yo valgo más que él? Digo,
Eso es lo que se llama feminismo. Que tengas tú un valor por ti misma y que no hace falta que, digamos, que pongan a un tío para dar el mitin más importante. El 18 de julio de 1936 fue el comienzo de nuestro alzamiento nacional, que terminó con la derrota de todos los partidos marxistas. Hoy el drama de nuestra nación vuelve a ser el mismo que en el 36. Y la patria se sube en la decadencia producida por las luchas e intereses de los partidos políticos, la subversión comunista y los separatismos. Ahora ya ha cambiado mucho, Charo, pero en aquella época, era 19 años tenía. 19 años poniendo en pie una plaza de toros. No, es impresionante. Es impresionante. A mí me impresionó una muchachita de 19 años poniendo en pie una plaza de toros. Con un discurso facha. Con un discurso ultra facha que no he oído en mi vida. Esta democracia, que es la culpable de todos los tal. Sí. El documental tiene algo de mítico también, porque de alguna forma anticipáis el golpe de Estado. O sea, aparecen una serie de personajes misteriosos en el documental que ya empiezan a hablar de algo, se está moviendo y no sé qué, hasta el punto de que casi os detienen y os plantean, o sea, ustedes sabían algo de lo que iba a ocurrir el 23F. Pues sí, efectivamente, tuvimos muchos problemas después porque indudablemente no se creían que el terminar con Milán del Bosch, las películas, es que terminamos las películas, las pusimos en clasificación, que había que pasar por la clasificación del Ministerio de Cultura, de la Dirección General de Cine, que es el ritual que se hace siempre. Se dejaron allí depositadas y estando allí depositadas fue el golpe. En aquel momento yo lo primero que pensé es que tenía un machete africano en casa y digo, como no están allí en el ministerio más que los bedeles, me voy al ministerio a rescatar las latas de película porque van todas en latas. Claro. Me llevo el machete por si las moscas, no creo que ningún bedel se atreve a enfrentarse conmigo, yo con un machete y tal, y preparé todo. Estábamos pendientes de la televisión a ver si triunfaba o no triunfaba el golpe. Efectivamente, digamos, como yo le decía siempre, mi hermano es un analista, se lo debo a mi hermano en gran parte, que es un analista político muy fino, como le digo yo. Él en Chile estaba encargado de pronosticar el golpe de Pinochet y lo pronosticó, para dar tiempo a guardar las latas en casas de seguridad. Entonces yo, sinceramente, mi hermano es un tipo inteligentísimo, es un superdotado realmente, y yo no sé si es que es así de listo o es que es de la CIA, sinceramente. Yo a veces me lo pregunto, porque en Chile ya con Patricio Guzmán él pronosticó con unos días, dijo, no, esta semana ya todos los negativos, todo en una casa de seguridad. Y yo le pregunté, Pepe, ¿en qué te basaste? Dice, bueno, entre otras cosas porque estaba la Armada Americana en Valparaíso. Dice, porque sí, porque se veía venir, es decir, pero ¿cómo que lo sabías? Dice, no, esta semana las películas en una casa de seguridad se metieron todas, creo que fue en la Embajada de Suecia, todas las latas en películas en un baúl, las latas de película de la batalla de Chile. Y se salvaron por este motivo. Por ejemplo, el director de fotografía lo fusilaron. Patricio estuvo en el estadio detenido allí. O sea que mi hermano estuvieron escondidos en una casa de seguridad, los tuvimos que rescatar por vía diplomática y tal. O sea que fue muy duro aquello. Y se salvó la película porque mi hermano pronosticó que el golpe era ya. Entonces con lo nuestro estábamos en las mismas y decía, terminemos con esto porque terminamos con el tema militar. Claro. Vamos a ver qué hacen los militares en este momento. Y entonces vimos que lo que hacían los militares era hacer desfiles. Y lo que hacían los militares era que los militares demócratas que habían sido represaliados estaban fuera del ejército. Siguen represaliados, claro. Estaban todavía totalmente. No fueron rehabilitados con la transición. Para nosotros la amnistía no fue tal, sino que fue en realidad una sanción. Y esto es exacto porque en ella se mencionaba expresamente, no es que se omitiera, se mencionaba expresamente el hecho de que no se nos permitiría regresar al ejército. En absoluto, ni en un plazo medio, que se produzca un golpe, entendiendo sobre todo al estilo clásico de los carros de combate en la calle y ocupación de los centros neurálgicos y estas cosas. Lo que sí creo es que se puede producir, de hecho se está produciendo, y ha habido manifestaciones públicas en ese sentido, presiones por elementos pertenecientes a las instituciones militares
para que la evolución política sea frenada lo más posible o incluso que cambiara de dirección. Y entonces, claro, aquí no sabemos el final, cómo va a acabar esta historia, si a los militares demócratas los tienen represaliados, a los militares fachas los tienen dando sus discursos y sus desfiles y tal. Y era el título, el rótulo con que terminamos la película. Y no sabemos, el capitán general siguió al frente de la tercera región militar, el comisario que hacía declaraciones a favor de la Constitución fue expedientado y trasladado de destino. No sabemos en qué acabará esta historia. Ese rótulo final lo quitamos luego porque ya se supone que acabó la historia. Pero que terminó en esto, es decir, en que se vio en aquel momento de la transición que a un comisario de policía demócrata se le expedientaba por hacer declaraciones a favor de la Constitución, y que al capitán general Milán Delbos, haciendo declaraciones en contra de la Constitución y en presencia del rey, seguía al frente de la tercera región militar. Pues claro, era clarísimo. Dijo, ¿cómo sabéis? Pues claro, pues el general cogió y sacó los tanques, se lo dieron mascado, vamos. O sea, sí, en la batalla de Chile también se ve. También se ve en la batalla. Cómo van ocurriendo los acontecimientos y cómo actúa la derecha, o sea, es evidente, se ven los primeros intentos de golpe que va a ocurrir. ¿Os quedasteis con ganas de hacer una tercera parte? Sí, todos al suelo. Nos quedamos con las ganas de hacer una tercera parte, pero se nos quitó porque fueron 2 años de sufrimientos, de intentar salvar las películas, de que no se permitió exhibirlas. O sea, pero ya una vez con el régimen ya normal, al principio, vamos, incluso se rehabilitaron al final realmente ya entrado ya el PSOE. Pero durante 2 años no se pudieron ver las películas. Entonces, claro, las ganas de hacer un todos al suelo se nos quitaban del todo, vamos. Y verdaderamente sí que lo pensamos, una tercera parte que sería todos al suelo, aunque era más difícil de contar, porque fue un todos al suelo. No sé si tú recuerdas mucho, porque claro, tú eres muy joven para acordarte algo de aquello. Tenía 2 añitos. Uf, madre mía, sí, efectivamente, es que ha pasado mucho tiempo. Para mí no ha pasado tanto, no lo noto como tanto tiempo pasado. La sensación fue que de repente toda la gente que había votado en contra de esta Constitución, como había quedado establecida, anticonstitucionalistas, toda la gente, todos estos grupos de izquierdas, entre ellos la mujer de mi hermano, mi cuñada, decían, ¿quién me iba a decir que me iba a manifestar a favor de la Constitución? Que al final en la gran manifestación a favor de la Constitución yo iba a ir a manifestarme cuando había estado, digamos, luchando en contra de esta Constitución porque no estaba de acuerdo con muchas cosas de la Constitución. Porque era monárquica, por no sé qué, claro. No, claro. Y toda esa izquierda que estaba en contra de cómo había quedado la Constitución, digamos, se retiró para atrás porque dijo aquello de la Virgencita de Lourdes, que era lo que contábamos, que me quede como esté, cuando se le va la silla de ruedas al paralítico, que me quede como esté. Pues esto fue el golpe. Es decir, que la forma de salvar el Estado con la Constitución y la de monarquía y todo lo establecido, la mejor forma de hacerlo es crear un golpe de Estado que ante esto la gente se... O sea, yo no comparto la teoría de la conspiración de que... Hombre, claro, tampoco. Pero es verdad que tuvo un carácter constituyente, es decir, que el golpe de Estado consolidó a la figura de Juan Carlos. Sí. Yo creo que más a la figura de Juan Carlos que a la propia monarquía, como decir, bueno, este tipo sirve para que los militares no den un golpe de Estado. Ajá. Y que disciplina, o sea, que muchos sectores de la izquierda que podían ser críticos con el proceso, de repente ven la correlación de fuerzas en términos más inequívocos. Y que al mismo tiempo, como dicen algunos, pudo servir para prever otros golpes de Estado que se estaban... Pero tiene también como muchos elementos cutres, o sea, encargar a un ultra, en ese sentido es pues, muy de nuestro país, encargar a un ultra la toma del Congreso, que después no obedece las órdenes de Armada porque él creía que estaba dando otro tipo de golpe, y el plan de Armada de hacer una especie de gobierno de concentración, incluso con algún ministro comunista y no sé qué. Entonces Tejero dice, no, esto no puede, o sea, es como, tiene elementos muy... de chapuza. Claro, de Berlanga incluso. De Berlanga completamente. ¿Cómo es un golpe de Estado aquí? Pues con todos esos elementos que se cutres. Sienten. Claro, se sienten, coño, no sé qué. Pero claro, esta parte en la que nos reímos de Guardia Civil con los bigotes entrando y no sé qué, pero ojo que esta gente era capaz de matar, ¿eh? O sea que, si las cosas hubieran ido por otro camino... Pero se mezcla, yo creo que... Eso es el esperpento. Claro.
Es el esperpento, esa es el esperpento valleinclanesco, esa es el humor de Berlanga, ese es el humor negro, es el hecho de que una cosa que es grotesca y al mismo tiempo trágica. Yo creo que es la marca del país. Nosotros en todo el rodaje siempre decíamos lo mismo. Este es un país que pasa de lo trágico a lo cómico y de lo grotesco a lo trágico, completamente. Y esto se veía en cómo terminaban muchas veces las manifestaciones, en cómo terminaban actos, de que una cosa que empezaba grotesca terminaba trágica y viceversa. Esto creo que nos define este país. Y nos sigue definiendo. Y nos sigue definiendo completamente. Después de esto, has trabajado en el cine. Esto me interesa mucho porque no existe un cine español sobre el colonialismo. O sea, otros países, los portugueses mismamente, digamos, sí han hecho una lectura crítica y la han estetizado sobre la dimensión colonial. O sea, ahí estoy pensando ahora en películas de Gilo Pontecorvo como Queimada o la propia Batalla de Argel que tiene... Pero en España es un tema que no se ha abordado y tú sí lo has abordado. O sea, ¿qué te has encontrado en eso? Lógicamente, para mí es un tema que he vivido. Y entonces lo que me asombraba, que aquí no sabían nada de todo esto. De hecho, cuando hice la película, cuando se pasó la película la primera vez por televisión, bajó la realizadora, que era una chica joven, cuando acabó el coloquio y tal, para decirme que me he quedado asombrada, decía. Es que yo no sabía que esto había existido. Es que en España el desconocimiento sobre el colonialismo era absoluto y total, o sea que no se sabía nada, o sea, que preguntabas, era algo muy lejano, muy lejano. Realmente también la colonia española era muy pequeña, no tenía los territorios que tenía Francia en Camerún o los ingleses con Nigeria, o sea que tenían territorios enormes que habían pesado en la metrópoli. Aquí la metrópoli, éramos 4 gatos ahí en África y un territorio muy pequeño. Pero la realidad es que el desgarro para mí fue una experiencia muy fuerte y que me ha marcado toda mi vida realmente. El vivir en una tierra que no es tuya y en la cual eres un invasor, pero al mismo tiempo para ti es tu tierra. Entonces esa sensación ¿cómo diría?, de extrañeza, de sentirte que aquello no es tuyo, pero sí que es tuyo porque te has criado allí y que no sé, es un poco como terminaba la película, en aquella tierra que consideré nuestra, pero en la que en realidad éramos unos extraños. Ese es el gran drama de todos los que vivimos allí en ese caso. Y luego está el drama a la inversa, que yo tengo muchos amigos africanos y es la extrañeza a la viceversa, cuando han venido aquí. Han sido educados como españoles, se les ha obligado a cantar el Cara al Sol en su época o el himno nacional en la otra, han sido absolutamente educados a la española, hablan un castellano perfecto, su educación es absolutamente española y que cuando llegan aquí son unos extraños. Claro. Eso del extraño, mi extrañeza y su extrañeza, y esto lo he compartido mucho con un escritor africano, Donato Ndongo, que está exiliado, pertenece al mismo clan, al mismo tribu, digamos, de Obiang, y él está exiliado y es un escritor magnífico. Y ha escrito unos libros muy bonitos y yo me inspiré mucho en su primera novela, que era Desde las tinieblas de mi memoria negra, y me inspiré mucho porque vi que él contaba su punto de vista y entonces se me ocurrió que si yo cogía de la novela la extrañeza de un negro, en mi caso de una negra, porque no era posible que un niño negro y una niña blanca hicieran amistad en aquella época en África. Pero yo sí que tuve compañeras emancipadas, porque es que había unas clases sociales muy claras. El emancipado tenía los mismos derechos casi, hay que poner el casi, que un blanco. Y en el instituto yo tenía 2 compañeras mías africanas, negras, las niñas Dugan, que eran hijas de un abogado negro, que ahí me ha inspirado mucho en la película, claro, y que, por supuesto, estaban con los blancos, porque eran los negros emancipados. Es un poco el personaje de Rita de la película mía, la niña que además es la extrañeza, una niña que está entre los blancos, pero no es blanca, y yo que estoy entre otros compañeros y amigos negros, pero que no soy negra. Esa extrañeza de sentirte que no estás en tu sitio.
No estás en tu sitio. Yo estoy en un sitio, cuando estaba allí, estaba en un sitio, y sobre todo cuando fui un poco ya mayor, porque yo estuve siendo locutora de radio y haciendo teatro en Guinea, de jovencita y todo esto, y entonces esa extrañeza mía, porque yo estuve hasta los 18 años, bueno, iba y venía de España, estaba estudiando también en España, la extrañeza, la sensación de que era extraña. Llegaba aquí, yo en Madrid me sentía extraña, pero llegaba allí y era una extraña. Y luego veía a mi compañera de residencia de estudiante cuando estaba en la universidad y en la escuela de cine. Mi compañera de cuarto era una chica de allí de Guinea y era lo mismo. Estábamos las dos dentro de un mundo extraño. Ni ella era de aquí, pero tampoco era ya de allá, ni yo era de allí, pero tampoco era ya de allá. Claro. Esa es la extrañeza. Yo creo que ese es el drama. El drama de la inmigración que se está dando ahora de una forma terrorífica con las... Yo cada vez que veo llegar las pateras se me parte el alma, de verdad. Es una sensación de joder, tener que abandonar, tu tierra, es terrible, para mí que he vivido tantos años allí y que conozco mucho y estoy muy implicada en ello, se me revuelve el cuerpo, cuando lo veo, de lo que es dejar tu tierra, porque yo también he visto lo que es cuando salíamos en el barco de Valencia y nos íbamos a una tierra muy lejana desde pequeñita con mis padres y la sensación de dejar mi tierra de alguna manera y luego la estoy viendo. O sea que de alguna manera estoy muy identificada porque he vivido también esa experiencia cuando me han sacado de España para llevarme allí cuando yo he sido pequeña. Aunque ahora añoro muchísimo África, la verdad que es un periodo de mi vida muy feliz. África es maravillosa, África te seduce, te agarra, es un continente increíble. He viajado mucho por África y yo creo que las raíces nuestras están allí. De allí salimos, yo creo. Estoy preparando una especie de películas documentales, a ver si las puedo rodar, sobre la evolución humana desde la símida indiferenciada a la homínida, que nace allí en África, en los Grandes Lagos. Es decir, de allí salimos, de los Grandes Lagos, los seres inteligentes, entre comillas. Ese es el mundo que yo todavía añoro. Sigo con el corazón partido un poco. Antes de pasar al final a la rueda de reconocimiento y al cuestionario, una curiosidad, porque colaboraste en Cuéntame para tratar la figura y el atentado sobre Carrero Blanco y arrasó. O sea, ganasteis en audiencia a Gran Hermano. ¿Cuál crees que es la clave de ese éxito de tratar un atentado como ese y la figura de Carrero Blanco en la serie? Pues es estar enamorado del personaje y de las cosas que estás haciendo. Da lo mismo que sea Carrero Blanco, que sea, pues no sé, Mosetún, da lo mismo. Es decir, un realizador, para mí lo primero que tienes que tener como realizador de audiovisuales, realizadora de cine, es enamorarte de tus personajes, cogerlos como algo tuyo, y entonces meterles tu humanidad y pensar como ellos y ver por qué, digamos, actúan así y no actuar como un crítico ante tu personaje, para nada, digamos, tu personaje o tu persona en la vida real. Entonces yo, digamos, me enamoré del personaje de Carrero Blanco, como de todos los personajes en los que yo he trabajado alguna vez, porque es una historia fascinante, es el funcionario gris, el hombre gris. Era un personaje absolutamente, digamos, me contaba Frager y Barney, decía, pero si es que cuando iba a aparecer en alguna cacería del caudillo, nunca jamás fue al Azor, nunca, era la única persona que realmente Franco, digamos, respetó muchísimo siempre, la única persona por la que lloró Franco. Que esto para mí fue importantísimo de ver en el funeral de Carrero. A Franco se le cayeron las lágrimas. Es decir, era el hombre gris, el hombre oscuro, el hombre sin personalidad, pero al mismo tiempo para Franco fue una cosa para él imprescindible, aunque jamás fue a sus cacerías, jamás estuvo en el Azor, jamás estuvo en nada con él. Eran dos seres. Entonces a mí toda esa fascinación del hombre gris, oscuro,
siniestro casi, si me apuras. Pero al mismo tiempo, hablando con su hijo, por ejemplo, que me dio mucho material y que me pareció una persona maravillosa, que era un marino también como su padre, un hombre que está oyendo todo el tiempo vituperar a tu padre, que debe ser muy duro, por cierto, y fue tan maravilloso, me contó tantas cosas y me presentó tantos. Por ejemplo, él dibujaba muy bien, Carrero Blanco, y entonces se pasaba el tiempo haciendo dibujos en los consejos de ministros. Él estaba siempre haciendo grabados, dibujos, y me empezó a enseñar los dibujos y lo que hacía. Los libros que escribió muchísimo. Por ejemplo, era un tío brillantísimo en estrategia marítima. No lo parecía que era un cerrutio, sinceramente. O sea que entonces empiezas a descubrir ese niño prodigio, porque fue un niño prodigio. Entonces dices, este tipo fue ese tío gris, este ser oscuro, tal, que muere en un atentado, que todo el mundo se burla de que subió, voló, Carrero voló, cantaban en Squadi cuando... Entonces, lanzaban las gorras. Y tiraban las gorras al aire, en plan de broma, de Natal. Entonces, eso sale Después de... Sí, en Después de lo rodamos, sí. Entonces, ese personaje que yo he visto tirar las gorras y hacer la burla de la muerte de Carrero, y luego hablas con su hijo, ves su historial y ves que es un ser interesantísimo, un ser turbio, raro, súper inteligente. Es decir, bueno, por ejemplo, ahí fue donde yo ya me enteré de que él, gracias a él, precisamente, no entramos en la Guerra Mundial, porque cuando esto fue una cosa muy... Sí, cuando Serrano Suñer y los germanófilos... Claro, querían entrar, y Franco fue a entrevistarse en Hendaya con Hitler, le pidió, que esto está en el documental mío, le pidió es histórico, vamos, le pidió a Carrero Blanco que le hiciera un estudio de las defensas, de los problemas que podía traer las defensas en el norte de España si Inglaterra entraba en guerra con nosotros, porque pasábamos al eje. Entonces, el estudio, se decía que el estudio que le hizo, que se pasó la noche entera, que me contaba por su hijo, era magnífico, decía, llamó a mi madre y le dijo, Carmen, que no voy a ir a cenar, me voy a quedar aquí, tomaré algo aquí en la dirección general, que era presidente de gobierno ya. No, presidente no era, perdón, sí, la presidencia la llegó a ocupar... Ya al final, yo creo. Al final sí, en este periodo fue antes. Pero vamos, él estaba al frente de todo el tema estratégico, y entonces dice, me voy a quedar escribiendo un informe para Franco para cuando vaya a Hendaya. Esto es histórico, vamos. Y el informe que hizo Carrero Blanco para disuadir a Franco de que entráramos en guerra con Hitler en Hendaya, era porque él aseguró que todas las defensas del norte de España, digamos, no había defensas en el norte de España para una invasión inglesa, en el caso de que entráramos con Alemania. Maldito y con ese informe dicen que fue con lo que Franco ya fue a Hendaya para decirle que no a Hitler. Esto es lo que contaban la gente que entendíamos, que sabía de este tema. A mí me parece una historia que, si no es verdad, merecía serla, porque es una historia fascinante de que este oscuro burócrata escribiendo por la noche y diciendo, Carmen, no iré a cenar, que tengo que preparar un informe para que Franco no entre en la guerra. O sea, que es que me parece que es como de TVO, vamos, o sea, es una historia preciosa. Lo puse en el documental, vamos, porque me pareció precioso. Estamos llegando al final, Cecilia, te hago el cuestionario, la rueda de reconocimiento, perdón. Yo te doy unos nombres propios y en una o dos frases nada más los defines. Madre mía, qué difícil. Ya verás cómo no. Luis García Berlanga. Mi maestro, maravilloso. Lo reunía todo como profesor, porque no era profesor, era maestro. Patricio Guzmán. Tan serio siempre y tan brillante, pero le faltaba humor. Manolo Vázquez Montalbán. Ay, divertidísimo. Es un placer. Es un placer en la vida poder leer a Vázquez Montalbán. Te alegra los días. Tierno Galván. El profesor. Es tan maravilloso, es que fue un momento, no sé cómo definirlo, vamos a ver, es el profesor, es del que todos aprendemos, o sea, todos aprendimos algo de él siempre. Santiago Carrillo. Muy lógico y muy sensato. Me parece que es un prodigio de sensatez y de
y de llevar la lógica a sus últimas consecuencias, sabiendo lo que... Muy sensato, una persona muy sensata y muy lógica y con una visión muy clara de lo que se venía encima en el mundo, vamos, y en el país. Pilar Miró. La ambición en estado puro, la ambición en estado puro. Muy brillante y con una ambición libre de todo otro objetivo, de otro defecto, vamos, la ambición pura y dura. Es una mujer que lo tuvo todo muy claro. Ya me queda solamente el cuestionario. Una película que recomendarías ver a toda la gente joven. Bueno, lo pones muy difícil. Para mí la película que siempre recomiendo es El río, de Renoir. Es mi película favorita, pero yo sí la recomendaría. Creo que hay muchos elementos que podrían servir para todo el mundo. A mí me valió desde mi infancia de niña colonial, me emocionó y vi un alter ego mío allí. Y luego vi que Josefina Molina es su película favorita también. Entonces, si ya dos realizadores la tenemos como favorita, por algo será. ¿Un libro que recomendarías leer? Uy, eso es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Tengo tantos libros en la cabeza en este momento que me resultaría muy difícil. Bueno, en plan bruto te diría que donde más me he divertido leyendo ha sido Juego de Tronos. Así que claro. Es de lo que es cosas. Y que además es una lección de política y de todo. ¿Verdad? O sea que y de conductas humanas. Pues mira, no lo considero el mejor libro, pero lo considero en el que más me he divertido y casi más he aprendido de conductas humanas. Hago últimamente en todas las entrevistas una pregunta que es un poco tétrica, pero que yo creo que es hermosa. Pregunto a todo el mundo: cuando mueras, ¿qué canción te gustaría que sonara y que escuchara la gente que te quiere? Pues posiblemente una canción de cuna quizás sería lo más bonito. Una canción de cuna, con la que entras y con la que sales. Pues ya solamente me queda regalarte una taza bueno. y pedirte que, mirando esa cámara, brindes por lo que tú quieras. Pues brindo porque este país, digamos, encuentre su camino realmente, porque no hayan nunca más luchas fratricidas entre los españoles y que todos nos tengamos un respeto, sobre todo por el respeto entre unos y los otros, que nunca volvamos a una guerra civil. Muchísimas gracias. A ti.